Descubre el inesperado poder del estoicismo para transformar tus noches en sueños extraordinarios. El sonido del tráfico se colaba por la ventana de Miguel como un eco constante de frustración y desesperación. Cada noche, al regresar a su pequeño departamento destartalado en el bullicioso barrio de la Ciudad de México, el peso de la desilusión lo asediaba. A sus 28 años, había cumplido las expectativas que su madre había depositado en él, pero, a cambio, su esencia se había desvanecido. Ingeniero, pero atrapado en un laberinto de insatisfacción, se encontraba en un callejón sin salida, balanceándose siempre entre lo que se esperaba de él y lo que realmente deseaba. Su madre soñaba con un hijo exitoso, su padre, con un hombre trabajador que no se desviara de su camino. Pero, ¿y él? Su corazón gritaba por libertad, aunque las cadenas de la conformidad lo mantenían inmovilizado. Una noche, mientras revisaba viejas cajas en busca de recuerdos de su abuela, se topó con un libro polvoriento sobre estoicismo. La curiosidad lo llevó a abrirlo, cada palabra vibraba en su interior como un tambor marcando el compás de sus dudas. Aprendía sobre la aceptación y el control, dos conceptos que parecían tan lejanos de su vida cotidiana. Mientras leía bajo la luz tenue de su lámpara, ansioso por descubrir un rayo de esperanza, sintió que algo iba despertando en su interior, una chispa que había permanecido apagada demasiado tiempo. Sin embargo, al compartir su descubrimiento con su madre, la conversación se tornó tensa. Su incredulidad era palpable. «Eso no te va a pagar las cuentas, Miguel», dijo con desdén. Este intercambio encendió la llama de su conflicto interno. ¿Debería rendirse a las expectativas familiares o permitirse el lujo de explorar sus propios celos? La voz de su madre resonaba en su mente, pero igual las palabras de los filósofos antiguos lo seguían cautivando. La presión se intensificaba, aplastando su ánimo. Miguel comenzó a dudar de sí mismo. Cada vez que miraba su reflejo en el espejo, se preguntaba si realmente era el ingeniero exitoso que su familia había querido, o simplemente un joven perdido en un sistema que no le ofrecía más que un salario que apenas lo sustentaba. Las noches se transformaban en un ciclo de insomnio, su mente aceleraba una tormenta que no podía calmar. Su respiración se volvía irregular, y la tensión en sus músculos se hacía cada vez más evidente. Se debatía entre buscar la aceptación familiar y la búsqueda de su propia verdad. El día que se armó de valor para dar un paso hacia su independencia emocional, se presentó un nuevo dilema. La perspectiva de decepcionarlo lo aterraba, y esa ansiedad lo mantenía al borde de la desesperación. En medio de la tormenta de pensamientos, una voz interna comenzaba a manifestarse con un grito sordo: «Tienes que elegir». Pero, ¿cómo elegir entre el amor familiar y el amor propio? Nadie lo había preparado para el abismo emocional al que se asomaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento llegó, la noche oscura se calentaba en su interior. Mirando la ciudad iluminada desde su ventana, Miguel sentía como la angustia lo devoraba. ¿Alcanzaría a tener la valentía de confrontar a su madre y desafiar las reglas que había seguido toda su vida? La incerteza colgaba en el aire, reflejando su lucha interna. Su cuerpo temblaba, no solo de miedo, sino también de la determinación que brotaba en su interior. La confrontación lo aguardaba. Y con cada paso, la presión se intensificaba. La noche se alzaba como un telón que estaba a punto de caer, dejando en pie un camino incierto, donde la búsqueda de su verdadera esencia aguardaba. Podría arriesgarse a decidir quién quería ser, o el temor al rechazo lo mantendría cautivo para siempre. El aire de la habitación se sentía denso mientras Miguel examinaba la pantalla de su teléfono, su corazón palpitando con fuerza. Era el día de la reunión en la oficina, y el revuelo habitual se combinaba con su inquietud personal. ¿Sería este el espacio donde podría expresar su nuevo yo? Cada mensaje que recibía parecía una balanza evaluando su estado emocional. Hoy iba a presentar un proyecto que había estado ideando durante semanas. No se trataba simplemente de un trabajo, era una oportunidad de demostrar que podía ser más que el ingeniero que todos esperaban. Esa era su forma de empezar a tomar control sobre su vida y sus decisiones. Sin embargo, esa chispa de valor era constantemente conseguida a base de esfuerzo y una constante confrontación con sus miedos internos. Al entrar a la sala de conferencias, Miguel sintió la familiar presión contra su pecho, tratando de acaparar todas sus inseguridades. Miró a su alrededor, a sus colegas concentrados, y vio en sus ojos un reflejo de la presión que él mismo sentía. «Es solo una presentación», se repitió en su mente. Recitó mentalmente algunos de los principios estoicos que había aprendido, intentando encontrar en ellos la calma que le eludía.
Cuando fue su turno, Miguel se puso de pie y respiró hondo. Las palabras fluyeron como ríos de energía, y a medida que avanzaba, comenzó a notar que su voz se hacía más firme. Explicó su propuesta de forma clara, enfatizando no solo los beneficios económicos, sino también cómo este nuevo enfoque representaba un cambio en la cultura de trabajo que tanto anhelaba. Al finalizar, percibió una mezcla de sorpresa y admiración en las caras de sus compañeros. Hizo una pausa y miró a su jefe, quien entrecerró los ojos en señal de curiosidad. Ese momento fue crucial, sintió que podría aprovechar la oportunidad para abrir una conversación sobre su desarrollo profesional, algo que siempre había evitado por temor a ser juzgado. Me gustaría también hablar sobre mi crecimiento aquí. Siento que tengo algo valioso que ofrecer más allá de esta propuesta, se aventuró a decir. La voz que salía de su boca era distinta, empoderada por la autoaceptación que había empezado a cultivar. El jefe lo miró durante lo que pareció una eternidad antes de responder. Bueno, Miguel, parece que tienes ideas nuevas. Te invito a que propongas cambios en este compromiso que tenemos. Me interesa escuchar lo que deseas presentar. La combinación de emociones lo invadió, una mezcla de nerviosismo, alivio y una chispa de esperanza. Sin embargo, al salir de la reunión, un torrente de dudas lo golpeó nuevamente. Su mente irrumpió con recuerdos de su madre, sus palabras de desaprobación reverberaban como un eco en su cabeza. ¿Qué pensarían sobre su atrevimiento? Mientras caminaba hacia su escritorio, sintió un extraño balance entre las expectativas familiares y la creciente necesidad de su autenticidad. Esa lucha interna se convirtió en su mayor reto, un desafío en el que tenía que decidir no solo el rumbo de su carrera, sino también su identidad en el mundo. En la soledad de su escritorio, Miguel se puso a reflexionar. Era posible que su desarrollo personal no tuviera que estar en conflicto con el amor que sentía por su madre. ¿Y si pudiera encontrar una manera de combinar ambas partes de su vida? Cada pequeño paso hacia su independencia emocional parecía acercarlo a una verdad más profunda sobre sí mismo, pero el miedo a decepcionar seguía acechando. Con cada decisión que tomaba, cada avance que conseguía, Miguel se sintió más capaz de abrazar su autenticidad. La incomodidad de aquel momento en la sala de conferencias marcaba una nueva etapa en su viaje. Sin embargo, al salir del trabajo, una notificación lo detuvo en seco, un mensaje de su madre con un simple «necesitamos hablar». Un torrente de ansiedad lo invadió, y sabía que la próxima confrontación sería trascendental. Miguel respiró hondo, la vida le ofrecía la oportunidad más desafiante hasta ahora. ¿Estaría realmente listo para enfrentar lo que sus palabras significaban? El camino hacia su verdad se tornaba más complicado, pero su determinación crecía. Miguel se sentó en su coche, el motor apagado pero su mente en ebullición. La frase «necesitamos hablar» resonaba en su interior como un tambor que marcaba el compás de su ansiedad. Mientras miraba al horizonte, se dio cuenta de que, a pesar de los avances emocionales que había logrado en la oficina, su verdadero reto aún estaba por llegar. La perspectiva de una conversación con su madre no solo le generaba temor, sino también un deseo profundo de entender cómo reconciliar sus aspiraciones con las expectativas familiares. Decidió dar un paseo por el parque cercano, buscando claridad en un ambiente que solía ser reconfortante. A medida que pasaba junto a los árboles, permitía que el murmullo de las hojas le brindara una especie de paz. Pensó en las palabras que había expuesto en la reunión, en cómo la respuesta de su jefe había abierto una puerta que él creía cerrada. Sintió que había tomado un paso hacia la autenticidad, pero ahora entendía que ese camino no sería lineal. Al llegar a un banco, se sentó y cerró los ojos por un momento. Recordó algunos de los principios estoicos que había estudiado, el control sobre lo que realmente podía manejar. No puedo controlar lo que mi madre piense, pero sí cómo reacciono, se repitió con firmeza. Sin embargo, el eco de sus dudas se hacía presente, cuestionando si sería suficiente. Miguel se levantó, decidió volver a su oficina, donde las tareas estaban esperando, pero el peso en su pecho regresó con fuerza. Su mente se centró en el equilibrio que anhelaba alcanzar entre ser un hijo para su madre y un profesional autónomo. ¿Puede esto coexistir?, pensó. Puedo ser fiel a mí mismo y, al mismo tiempo, honrar la relación con ella. Mientras tanto, su jefe había hecho un seguimiento sobre el proyecto presentado. Un correo llegó a su bandeja de entrada, motivándolo a dar más detalles y a considerar la posibilidad de expandir su idea. Era una señal de que el cambio que había deseado no solo estaba en sus manos, sino que también contaba con la aceptación de otros. Esa realidad reforzaba su determinación. Tal vez su madre no sería la primera en reconocer sus esfuerzos, pero eso no iba a detener su avance. Decidió redactar una respuesta al correo. Con cada palabra tecleada, su confianza iba en aumento. Describía cada aspecto de su propuesta con un brío renovado como si su voz interna le comunicara que estaba destinado a crecer más allá de los límites preestablecidos. Al final del correo, un impulso lo llevó a mencionar su interés por asumir más responsabilidades. Antes de enviar el mensaje, se detuvo un instante.
Esa acción era, en sí misma, un acto de valentía. Al salir de la oficina esa tarde, una luz anaranjada iluminaba el cielo. Miguel sintió que había empujado una puerta que había permanecido cerrada por demasiado tiempo. Pero justo cuando su resolución empezaba a energizarlo, la notificación de su teléfono lo interrumpió de nuevo. Era su madre, aún más inquietante que la anterior: te espero en casa. El camino hacia su hogar se volvió un laberinto de pensamientos intrusivos. ¿Cómo comunicaría su visión sin causar un conflicto? En cada semáforo en rojo, su mente se preguntaba si esa conversación podría ser el catalizador para un cambio fundamental en su relación. Pero, ¿qué sucedería si su madre no entendía? La posibilidad de ser incomprendido lo sumergía en una mente oscura, donde los miedos comenzaban a tomar forma. Finalmente, se estacionó frente a su casa. Estaba allí, en la puerta, antes de cruzar el umbral. Miguel sintió que ese umbral representaba no solo la entrada a su hogar, sino también un cruce entre dos versiones del mismo: el hijo que quería complacer y el hombre que deseaba ser. Con el corazón agitado pero la mente decidida, tomó aire y se dirigió a la puerta. Sería este el momento en que su verdadero yo podría manifestarse. Estaba listo para afrontar las consecuencias de ser auténtico en el entorno que más le conocía. La respuesta lo acechaba, y él estaba a punto de descubrirlo. La puerta se abrió lentamente, revelando a su madre con una expresión serena, pero la tensión en el aire era palpable. Miguel cruzó el umbral un paso a la vez. Su mente se debatía entre el deseo de ser comprendido y el impulso de ocultar su verdadero ser, como si ambas voces lucharan por el control de su discurso. Se alojó en su pecho una inquietud familiar, una mezcla de amor y miedo que lo había acompañado desde la infancia. Sentándose en la mesa de la cocina, la familiar calidez del hogar era reconfortante, pero su mente estaba en un estado de ebullición. Necesitamos hablar, repitió la frase en su cabeza, intentando encontrar el enfoque adecuado para abrir un diálogo que no terminara en confrontación. A la vez, apenas podía identificar cómo se sentía frente a la expectativa de su madre. ¿Cómo te fue en el trabajo?, preguntó ella, sin rastro de la carga emocional que él sentía. Miguel respiró hondo, sabiendo que era el momento de iniciar esa conversación, pero el caos dentro de él lo llevó a un instante de parálisis. Bien, he estado trabajando en un proyecto nuevo, respondió, dejando que las palabras salieran sin profundizar en su verdadera ambición. Pero su madre lo conocía demasiado bien. El silencio llenó el espacio entre ellos como un puente colgante tenso entre sus expectativas y realidades. Solo bien, insistió ella, con un ligero matiz de preocupación. Espero que no te sientas abrumado, sabes que siempre he querido lo mejor para ti. Era ese interés lo que lo mantenía atrapado. Las palabras de amor venían ligadas a un hilo del pasado que lo anudaba a una tradición familiar que anhelaba desafiar. Miguel sintió la presión de los ojos de su madre sobre él, como si estuvieran esperando su conformidad. Siento que qué puedo hacer más, dijo finalmente. Las palabras brotaron con más fuerza de lo que había anticipado. La sinceridad de su declaración lo sorprendió, pero también sintió una ola de liberación. ¿Más, cómo?, preguntó su madre, aunque su tono no delataba entusiasmo sino una mezcla de curiosidad y duda. Miguel tragó saliva, la balanza entre la búsqueda de su autonomía y la posibilidad de decepcionarla empezó a inclinarse hacia la iniciativa. Estoy considerando asumir más responsabilidades en el trabajo, avanzar, mostrar lo que realmente puedo hacer, dijo. Cada sílaba se convertía en un acto de desafío hacia lo que su madre esperaría de él. Pero, aunque breve, el silencio que siguió fue impresionante. Los ojos de su madre se apartaron, mirándose en la distancia, y en ese momento empezó a explorar sus propias expectativas versus la visión de su hijo. Miguel sintió que esa brecha se ampliaba, cada latido del corazón resonaba como un recordatorio de que estaba eligiendo una senda distinta. No me malinterpretes, continuó ella, volviendo lentamente la mirada hacia él, solo espero que comprendas las responsabilidades que eso implica. No es fácil, y la vida está llena de sacrificios. Cada palabra que salía de sus labios era un eco de advertencias que había escuchado toda su vida. Sin embargo, había algo diferente en la mirada de su madre, una chispa que indicaba que tal vez comenzaba a comprender. Sin embargo, al mismo tiempo, la presión de esa conversación lo empujaba a cuestionarse si era el momento de ser más honesto, de arriesgar más. Miguel sentía que todo había cambiado en un solo momento. A cada palabra, la posibilidad de un futuro sin restricciones se volvía más clara, pero la sombra de la desaprobación siempre estaba presente. La incertidumbre se tornaba abrumadora, y su mente luchaba con la disposición de arriesgar su relación más afectiva por su deseo de autenticidad. No quiero que mis decisiones te lastimen, confesó Miguel. Esa vulnerabilidad era un puente hacia su madre, aunque el miedo a la opinión de ella le paralizaba los pensamientos. Al final, la conversación se detuvo, y un silencio pesado se apoderó de la cocina. Miguel sabía que había dado un pequeño paso, pero la inmensidad del camino hacia la autenticidad aún lo asustaba. Detrás de esa mesa se encontraba el cruce de sus caminos, y sus esperanzas estaban colgadas en un hilo frágil.
Miguel se dio cuenta de que quizás esta conversación no era solo un diálogo más. Era, en verdad, un primer paso hacia la autovaloración y a la búsqueda de su propio camino. Sin embargo, el futuro que vislumbraba estaba aún lleno de incertezas. Al intentar encontrar la manera de hablar, una nueva preocupación surgió: ¿se atrevería a salir del caparazón que había construido durante años? ¿Qué haría si se enfrentara a la realidad de que su madre no pudiera aceptar su nueva identidad? Mientras se sumían estas interrogantes, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, llenando la cocina con un resplandor cálido que, en contraste con la atmósfera pesante de la conversación anterior, iluminaba la confusión de Miguel. Estaba sentado en su silla, claramente inmiscuido en sus pensamientos, cuando decidió que esa tarde no podía pasarse en vano. El diálogo había sido un primer paso, pero ahora debía plasmar sus deseos en acciones concretas. Miguel quiso salir, alejarse de las cuatro paredes que a menudo parecían restringirlo. Caminó hacia el parque cercano, donde la gente pasaba a su lado, inmersa en su rutina. Al observar a otros, sintió una mezcla de envidia y admiración. Algunos parecían tan seguros, avanzando con confianza hacia sus destinos, mientras que él se sentía como un espectador en su propia vida. Esa sensación de estar estancado lo irritaba, pero también despertaba en él un sentido de urgencia. El aire fresco lo revitalizó, y se detuvo en un banco, sintiendo la necesidad de reflexionar. La lucha interna que había estado evitando ahora ocupaba todo su espacio mental. Volvía a recordar las palabras de su madre, las responsabilidades que eso implica. Esas frases giraban en su cabeza, y comprendió que tenía que enfrentar esas responsabilidades si quería liberarse de las expectativas ajenas. Tomó una decisión. Sacó su teléfono y comenzó a escribir un correo a su supervisor, detallando su interés por participar en un nuevo proyecto que había escuchado en la oficina. Sin embargo, algo dentro de él se detuvo. La voz de la duda resurgió: ¿y si no tienes lo que se necesita? ¿Y si caes más abajo en la estima de tu madre o, incluso peor, de tu mentor? Miguel respiró hondo y se enfrentó a esas preguntas. El camino hacia la autoafirmación no sería simplemente un acto de desafiar a su madre, sino un proceso para construir su propia identidad profesional. Mientras redactaba el mensaje, creó una nueva estrategia en su mente: aceptaría el riesgo. Dejaría de lado la búsqueda de aprobación y, en su lugar, se enfocaría en sus propios logros. Esa transformación era su verdadero objetivo. Presionó enviar y sintió un pequeño alivio. Con ese simple acto de valentía, había comenzado a dejar atrás la imagen de lo que otros esperaban de él. Esa sensación de poder y control era un nuevo aire que hacía tiempo no respiraba. Sin embargo, esa euforia no duró mucho, la ansiedad pronto lo invadió. Una pregunta crucial flotaba en su mente: ¿se atrevería a enfrentar a su supervisor con confianza? El pensamiento de que sus habilidades podrían no ser suficientes lo perseguía. La imagen de sus compañeros superándolo en talento y estabilidad se insertó en su mente como un canalla que no lo dejaría en paz. El sol empezaba a bajar en el horizonte, dando paso a la perspectiva de una noche larga y posiblemente solitaria. Mientras regresaba a casa, una idea chispeante guió su camino: quizás su búsqueda de autenticidad no solo debía abarcar su vida profesional, sino también su vida personal. Tal vez enfrentar a su madre era solo una parte de un rompecabezas más grande. ¿Y si pudiera comenzar a ser honesto no solo en la oficina, sino también en su vida cotidiana? Al llegar a casa, se sintió agotado, pero el eco de su propio potencial resonaba con mayor fuerza que nunca. En su mente se formaban afirmaciones poderosas que no había permitido antes. La noche caía, y mientras se sentaba en su habitación, su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de revelarse tal como era, sin máscaras ni distorsiones. Miguel supo que el momento de la verdad estaba cerca. La inquietud en su pecho no solo era miedo, sino también la promesa de transformación. Había llegado a un punto en el que las decisiones que tomara podrían cambiar para siempre no solo su carrera, sino también su relación más importante. Pero, ¿cómo empezaría esa conversación? Una sensación de determinación lo envolvía, pero también sabía que el camino por recorrer sería difícil. La noche prometía ser un campo de batalla entre su antiguo yo y el nuevo Miguel que empezaba a forjarse. La tensión aumentaba, y el primer paso hacia la autenticidad le exigía más de lo que había imaginado. Mientras se sentaba en la oscuridad de su habitación, reflexionó sobre la partida que estaba a punto de iniciar: se atrevería a desafiar no solo las expectativas de su madre, sino también las de sí mismo. La lámpara tenue iluminaba su rostro, y él supo que solo tenía una opción. Debía enfrentarse a sus miedos, pero en su interior sentía que lo inesperado podría ser su mayor aliado. Miguel cerró los ojos, y en ese instante de silencio, hizo un descubrimiento inquietante: la realidad de su transformación estaba inevitablemente ligada al riesgo de fracasar. ¿Y si ese fracaso no era el final, sino el comienzo de algo radicalmente nuevo? Miguel despertó a la mañana siguiente con una mezcla de determinación y ansiedad.
La luz del día se filtraba por las cortinas y llenaba la habitación de un resplandor cálido, pero no lo suficientemente fuerte como para ahogar la inquietud que bullía en su interior. Era un nuevo día, pero la carga de sus decisiones aún pesaba sobre él. Al levantarse, decidió que no podía dejarse vencer por la duda. Se preparó, y mientras se miraba en el espejo, se obligó a repetir sus propias afirmaciones: soy capaz. Tengo valor. Puedo afrontar cualquier adversidad. La repetición de estas palabras le proporcionó un ligero refugio, aunque el eco de sus temores seguía presente. Sin embargo, Miguel sabía que debía hacerse a un lado y hacer un espacio para algo nuevo. El trayecto hacia la oficina estaba lleno de momentos reflexivos. Cada semáforo en rojo se convertía en una pausa forzada para observar sus pensamientos. Recordó el correo que había enviado, donde se lanzaba al vacío, dispuesto a participar en un proyecto que representaba un verdadero desafío. La presión en su pecho aumentaba a medida que se acercaba al edificio, el lugar que había simbolizado sus inseguridades durante años. Pero en aquel momento, sintió que entraba en un nuevo territorio, uno donde el miedo podía convertirse en fuerza. Mientras caminaba hacia su escritorio, saludó a sus compañeros y, en un acto de autoafirmación, hizo contacto visual con algunos de ellos. Micromomentos de conexión humana que antes le resultaban desalentadores ahora empezaron a alentar su nuevo compromiso interno. Sabía que cada interacción contaría en la construcción de su nueva identidad. El enfoque del día fue el nuevo proyecto, y durante la reunión inicial, su supervisor lo miró y le ofreció la oportunidad de presentar sus ideas. Un nudo en su estómago lo detuvo. Aquella voz interna, que tan insistentemente lo había cuestionado, volvió a aparecer: no estás preparado. Sin embargo, en ese instante, Miguel recordó las afirmaciones que había repetido esa mañana. Se aferró a su deseo de autenticidad y decidió hablar. Las palabras fluyeron con una claridad que parecía surgir de un lugar profundo en su ser. Creo que este proyecto puede transformarse con un enfoque diferente, aprovechando nuestras fortalezas individuales, expuso, alzando la voz con un tono que le sorprendió incluso a él. El espacio que antes le parecía intimidante se convirtió en un escenario donde podía ser visto y escuchado. Cuando terminó, no solo fue recibido con un aplauso, sino que su supervisor, sorprendido, le pidió que liderara una parte del proyecto. Al salir de la reunión, Miguel sintió una descarga de adrenalina. No se trataba solo de haber sobrevivido a su primer desafío, había dado un paso que jamás pensó que podría dar. La posibilidad de enfrentar a su madre en otros términos de su vida personal ahora parecía inminente. Con cada triunfo profesional, su confianza se cimentaba en el reconocimiento de su valor intrínseco. La sensación de ser un jugador en su propia vida lo llenaba de un propósito renovado. La jornada avanzó y, al final del día, Miguel decidió que no podía dejar que el impulso se disipara tan rápidamente. Encontró un momento para escribir otro mensaje, esta vez dirigido a su madre. Explicaría su nuevo enfoque en la vida, cómo buscaba su autenticidad no solo en el trabajo, sino en cada rincón de su ser. La pluma se posó sobre el papel, pero la duda volvió a acecharlo: cómo reaccionar a ella. Las horas pasaban como un río caudaloso, y cuando terminó el mensaje, se sintió confrontado por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Era una conversación que podría cambiar la percepción de su madre sobre él, pero también podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en su relación. Con su corazón latiendo en un ritmo frenético, hizo clic en enviar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando una carga agridulce en su pecho. Miguel sabía que la respuesta de su madre podía ser potente. Aceptación, rechazo, quizás incluso ignorancia. Pero fuese lo que fuese, él había dado un paso hacia un diálogo genuino. Sin embargo, mientras la incertidumbre se asentaba, la percepción de su madre se convirtió en un velo que cubría lo que realmente deseaba descubrir. Y si esta valentía no solo transformaba su vida, sino que también le otorgaba el poder de cuestionar sus propias creencias. Miguel se sintió capaz, pero el eco de la expectativa aún resonaba en su interior. La noche se acercaba y, allí, en el umbral de lo que venía, una pregunta lo inquietó como nunca antes: ¿estaba realmente listo para enfrentar no solo a su madre, sino también a la verdad que aquí podía habitar? Miguel pasó la noche en vela, sintiéndose atrapado entre el impulso de hacer frente a su madre y la tentación de evadir la conversación que estaba por venir. La incertidumbre lo devoraba, por lo que decidió que necesitaba alejarse de su departamento para aclarar sus pensamientos. Así fue como al amanecer se encontró caminando por el parque cercano a su casa, sintiendo como el aire fresco le llenaba los pulmones. Cada paso era un intento de alejarse del nudo que se había formado en su estómago desde que había presionado enviar. La brisa parecía susurrarle al oído que había más en su vida que simplemente ser un hijo temeroso de decepcionar. Pero, ¿cómo podía él despojarse de esa etiqueta que había llevado por tanto tiempo? Mientras caminaba, se sentó en un banco y se permitió reflexionar. Recordó las palabras del filósofo estoico Epicteto: no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas.
Miguel se preguntó si había sido él quien, en las sombras de su mente, había construido un muro entre él y su madre, un muro alimentado por miedos e inseguridades. ¿Qué pasaría si eligiera ver la situación desde una perspectiva diferente? Durante la siguiente semana, se permitió experimentar con el estoicismo como un nuevo enfoque en su vida. Comenzó a llevar un diario donde escribía sus pensamientos y emociones. Escribir le ayudaba a clarificar su mente, cada palabra era una liberación pulsante que lo acercaba a un nuevo entendimiento. En una de sus entradas, anotó, el rechazo de mi madre, si llega, no define mi valor. Soy más que su opinión. Soy un individuo en constante crecimiento. Un día, mientras revisaba sus notas, recordó una conversación con su supervisor. Durante una lluvia de ideas sobre el nuevo proyecto, él había vertido su esencia ante sus colegas sin temer a la crítica. Aquel instante fue un destello de reconocimiento. No solo estaba contribuyendo a un proyecto, estaba afirmando su derecho a existir con autenticidad. Esta claridad lo embargó, y decidió que quería experimentar esa misma energía en su vida personal. Con cada día, su deseo de comunicarse con su madre crecía. Preparó ideas sobre cómo abordar la conversación. Por un lado, sentía la necesidad de explicar sus decisiones y su evolución, por otro, quería evitar caer en el papel de hijo necesitado de aprobación. Quería demostrarle que aunque su vida tomara caminos inesperados, él continuaba siendo el mismo Miguel de siempre, solo que más consciente de su propio valor. Finalmente, llegó el día que había estado anticipando. Miguel se armó de valor. La visita a la casa de su madre se convirtió en un viaje indagatorio hacia sus miedos. Mientras se acercaba a la puerta, sus manos temblaban ligeramente. Al tocar el timbre, el pensamiento de las afirmaciones que había hecho al mirarse en el espejo comenzó a resonar en su mente. Soy capaz. Tengo valor. La puerta se abrió, y el rostro de su madre, que solía estar lleno de expectativas, ahora mostraba curiosidad e inquietud. Miguel sintió un golpe de adrenalina, pero en su interior, sintió que la voz del estoicismo lo guiaba. Lo que ocurra aquí no define quién eres, solo es un paso más en tu viaje. Mientras cruzaba el umbral de la casa, la tensión se hacía palpable. No sabía si aquello sería el inicio de un nuevo capítulo o el cierre de un viejo. Pero estaba listo para descubrirlo, por él mismo y por el futuro que anhelaba construir. La incertidumbre podía ser incómoda, pero era un campo fértil para el crecimiento. Y así, con el corazón en la mano, Miguel dio el paso que cambiaría su vida para siempre. ¿Podría realmente su madre abrirse a conocer al hijo que se estaba convirtiendo, o tendría que enfrentarse a su decepción una vez más? Miguel respiró hondo mientras cruzaba el umbral, sintiendo la presión en su pecho transformarse en curiosidad. La sala de estar, con su habitual desorden de revistas y fotografías familiares, parecía un espejo de su propia confusión interior. Alertas con cada vibración que producía el propio ambiente, se sintió dividido entre la necesidad de hablar y el temor a las palabras. ¿Cuánto había cambiado realmente él? ¿Sería capaz de transmitir ese evolutivo proceso a su madre? Ella se sentó en la misma butaca de siempre, con una taza de café humeante entre las manos. La vida de Miguel había girado en torno a los cafés del domingo, a preguntas que lo rondaban como sombras. Pero esta vez, el escenario era diferente, él había decidido que no podía seguir anclado a esa versión que tanto le costó dejar atrás. Con una voz que temblaba de incertidumbre, pero firme en su resolución, comenzó a hablar. Madre, he estado reflexionando mucho últimamente sobre nuestras conversaciones y lo que hemos estado viviendo, expresó, cada palabra era un paso hacia ese nuevo Miguel. La mirada curiosa de su madre lo animó a continuar. Cada frase era un intento de alejarse de la imagen del hijo que siempre había temido decepcionar, y al mismo tiempo, dejar claro que era un individuo en construcción. Compartió sus experiencias en el trabajo, su transformación a través de la escritura y cómo había aprendido a utilizar el estoicismo para enfrentar sus miedos. Se sentía liberado, como si cada palabra pronunciada desatara un peso que llevaba llevando durante años. Incluso si mi vida no es como la imaginaste, estoy aprendiendo a ser quien soy. Estoy seguro de mi valor y de lo que quiero ser. La expresión de su madre cambió, y eso despertó en él una mezcla de ansiedad y esperanza. Era el momento crucial, el punto de no retorno. Estaba ya dispuesta a escuchar su nueva narrativa, o la decepción de lo que había esperado la mantendría a la defensiva. Ella, con el rostro surcado por arrugas de preocupación, solo lo miraba. Era un instante tenso, una pausa que pareciera estirarse infinitamente. ¿Por qué no me contaste antes sobre tus cambios, Miguel?, preguntó finalmente. Su voz temblaba, no de rencor, sino de una vulnerabilidad que él nunca había visto antes. Ese instante se evidenció como un punto de inflexión. Miguel comprendió que lo que ella necesitaba no era acción, sino el espacio para entender su perspectiva. Quería hacerlo, pero temía que no me entendieras, que solo verías mis decisiones como errores. Las palabras fluyeron como un río desbordado, llenas de claridad y conflicto. Ambos empezaron a explorar sus propios espacios,
y se dieron cuenta de que el lenguaje del miedo había construido entre ellos un abismo que podía desmoronarse si estaba manejado con amor y sinceridad. Mientras hablaban, Miguel sintió que su madre comenzaba a dudar sobre sus certezas. La conversación se convirtió en un diálogo vivo, una oportunidad de reconfigurar el espacio que habían compartido durante años. Era evidente que había aún muchas capas que explorar, pero por primera vez, Miguel sentía que el poder de su voz resonaba en el corazón de su madre, como un puente que comenzaba a construirse. Sin embargo, en medio de esta reveladora conexión, un fuerte sonido proveniente del pasillo interrumpió el momento. Miguel sintió como un nuevo nudo se formaba en su estómago. ¿Qué nuevo desafío podría estar acechando? La posibilidad de que el pasado regrese y deshaga lo que empezaba a construirse lo hizo vacilar. ¿Qué fue eso?, preguntó su madre, y esta vez no solo había preocupación en su voz, sino también un rayo de determinación. Miguel miró hacia el pasillo y supo que, sea lo que sea que estaba por surgir, nada podría desviar su camino hacia la autenticidad. Pero, ¿sería capaz de mantener lo que había ganado? Miguel se volvió hacia el pasillo, donde la sombra de lo desconocido parecía manifestarse en forma de incertidumbre. La conversación profunda con su madre había comenzado a construir un nuevo terreno entre ellos, pero aquella interrupción era un recordatorio de que el pasado no estaba tan distante. La tensión en el aire era palpable, y su mente empezó a tejer escenarios. Sería un eco del viejo Miguel, esperando arrastrarlo a ese laberinto familiar de inseguridades. Primero lo tuyo, luego lo mío, pensó, recordando las lecciones que había aprendido sobre dar prioridad a sus necesidades emocionales antes de atender las de los demás. Esa pequeña voz interior lo instó a ser proactivo. Ya no se trataba solo de él, ahora su madre también estaba en juego. Madre, un momento, dijo, enfocando su atención en el eco que aún resonaba. Caminó hacia el pasillo, cada paso era un ejercicio deliberado de coraje, dejando atrás el miedo a lo que pudiera encontrar. Voy a ver qué es. El camino de regreso le permitió reflexionar. La voz de su madre aún vibraba en su mente, una mezcla de curiosidad y la búsqueda de conexión genuina. Esta situación lo empujaba a confrontar tanto sus temores como sus expectativas. ¿Qué clase de poder tendría en la desafiante narrativa que se estaba formando frente a él? Al llegar al final del pasillo, se encontró frente a la puerta de su antiguo cuarto, un espacio que durante muchos años había sido un refugio y, a la vez, un símbolo del rechazo de su propia vida. Pulsó el picaporte, sintieron su mente entrelazarse con recuerdos de un Miguel desorientado, un niño buscando su lugar. Sin embargo, el nuevo Miguel, el que había comenzado a escribir su propia historia, respiraba enérgicamente a su lado. Entró y se detuvo, observando el desorden que había quedado. Libros apilados, papeles arrugados, y fotos de momentos sin transición vislumbraban un Miguel atrapado en el tiempo. Pero hoy, esos elementos eran solo recuerdos de lo que había dejado atrás. La escritura, su refugio, ahora también era una promesa de transformación. Mirando alrededor, Miguel sintió un impulso de despejar el espacio, limpiar lo viejo para dar lugar a lo nuevo. Mientras comenzaba a organizar la habitación, cada objeto que tocaba lo confrontaba con su propia esencia. El esfuerzo físico fue catártico, pero también sirvió como un tema recurrente en su vida, despojarse de lo superfluo para abrazar lo que realmente cuenta. En su mente, el estoicismo resonaba fuertemente, lo que no puede controlarse, simplemente se acepta y se convierte en un peldaño hacia la autocomprensión. Pasaron minutos de intensa concentración y reflexión, y cuando salió del cuarto, ya no solo era Miguel el hijo, sino Miguel, el individuo en reconstrucción, consciente de su valor. Regresó junto a su madre, quien le esperaba, un reflejo de su propio anhelo de comprensión. ¿Todo bien?, preguntó ella, su voz ahora más suave, más abierta. Sí, madre. Estaba recordando. A veces, el desorden externo refleja el interno, contestó, habilitando una nueva conversación acerca de quiénes eran y cómo los cambios siempre tienen un costo. Esta vez, el diálogo parecía un espejo, reflejando la evolución que ambos estaban experimentando. Sin embargo, justo cuando se disponían a dialogar de nuevo, un golpe más fuerte resonó desde la puerta principal de la casa. Miguel intercambió miradas con su madre, y una sacudida de tensión recorrió el ambiente. ¿Qué o quién estaba detrás de esa puerta, listo para desafiar no solo sus progresos, sino todos los nuevos entendimientos que estaban construyendo? ¿Vas a abrir?, inquirió su madre, con la misma determinación que había emergido momentos antes. Miguel se sintió dividido entre el impulso de abrir y el deseo de proteger la burbuja de conexión que habían logrado crear. Esta vez, comprender el miedo era primordial, y enfrentar lo desconocido podría ser un paso hacia su verdadero empoderamiento. Con una mezcla de valentía y un susurro de duda, se acercó a la puerta, preparado para lo que pudiera venir. Sería un nuevo obstáculo que pondría a prueba su progreso. Miguel abrió la puerta lentamente, y allí, frente a él, se encontraba un viejo amigo de la infancia, Pablo, con una expresión de incredulidad y sorpresa. La imagen de su antiguo yo se deslizó ante su mente,
uno que había temido las decepciones y anteponía siempre las expectativas a su autenticidad. La tensión se disipó un poco al ver la voz familiar de su amigo, pero la duda aún reverberaba en su pecho. Miguel. No puedo creer que seas tú, te he estado buscando. Necesitamos hablar, dijo Pablo con entusiasmo, sin saber cuán cargadas estaban esas palabras para Miguel. La vida se había movido rápidamente desde que se graduaron, y Pablo había seguido su camino sin dudar. Miguel lo invitó a pasar, sintiendo el impulso de aprovechar este nuevo encuentro como una oportunidad para demostrar la transformación que había comenzado. Los momentos de incertidumbre que había vivido podrían ser artefactos de un pasado que ya no necesitaba definirlo. ¿Cómo has estado?, preguntó Pablo, sentándose en el sofá con curiosidad. Yo he estado persiguiendo mis propios sueños, la vida de ingeniero siempre fue un poco monótona para mí. Miguel sonrió, sintiendo una extraña afinidad con las palabras de su amigo. Se sentó también, decidido a compartir su nueva perspectiva. Comenzó a hablar de su descubrimiento del estoicismo y cómo había empezado a abrazar su autenticidad profesional y personal. Explicó que cada paso que daba hacia su verdadero yo, aunque aterrador, lo hacía sentir más vivo. Pablo lo escuchó con atención, sorprendiendo a Miguel con su apoyo incondicional. La relación que una vez había estado llena de miedos e inseguridades de la infancia estaba transformándose en un espacio donde podían reconectar, discutir sus luchas, y comenzar a construir un nuevo entendimiento desde la base de su amistad. Siempre supe que había algo especial en ti, pero nunca pensé que te atraparía en el lugar donde todos creen que deberías estar, dijo Pablo, sonriendo. Es genial verte crecer, amigo. La conversación fluyó entre los dos, y a medida que hablaban, Miguel sintió que su confianza aumentaba. La historia que había llevado durante años se evaporaba y, en su lugar, surgía una nueva narrativa que reflejaba su crecimiento. Era como si al hablar, le diera vida a una versión de sí mismo que había estado dormida. Durante la charla, Pablo lo animó a presentar su propuesta de proyecto a una conferencia a la que pensaba asistir en unas semanas. La idea lo emocionó y, de alguna manera, trajo consigo una nueva certeza. Tenía el potencial no solo de avanzar en su carrera, sino de asumir un papel que lo representara ante otros, y quizás, ayudar a otros a despertar su propio viaje hacia la autenticidad. Al despedirse, Pablo le dijo que estaba emocionado por lo que vendría. Miguel sintió que la energía de la conversación lo empujaba hacia una dirección en la que temía adentrarse, llenándolo de adrenalina y una mezcla de incertidumbre pero, sobre todo, de esperanza. Mientras cerraba la puerta, se dio cuenta de que cada encuentro en su vida, cada conversación significativa, iba tejiendo una red de conexiones que lo apoyaban en este camino de autodescubrimiento. Esa red se volvía un refugio cada vez que la vida intentaba darle un golpe, un recordatorio de que no estaba solo en su viaje. Miguel miró hacia la sala de estar, donde su madre lo observaba desde el sofá, evidente quien había sido testigo de su transformación. Con una sonrisa sincera, ella le dijo, veo que has cambiado, hijo. Y eso me alegra más que nunca. Estoy lista para entender lo que deseas hacer. Las palabras de su madre resonaron en su corazón. En ese momento, comprendió que la conversación sobre su autenticidad no solo había sido para él, sino también para ella. Ambos estaban en un viaje de descubrimiento, dispuestos a explorar nuevas dinámicas en su relación. Miguel sintió una oleada de gratitud, no solo por su propia valentía, sino también por la disposición de su madre a escuchar y adaptarse. Con un renovado sentido de propósito, Miguel respiró hondo, sintiéndose más seguro que nunca de su camino hacia la realización personal. Había logrado cubrir la distancia entre lo que se esperaba de él y lo que realmente quería ser. No se trataba solo de ser un ingeniero exitoso o del hijo que su madre había ensayado, se trataba de ser Miguel, en toda su autenticidad. Esa noche, cuando se preparó para dormir, sintió que por fin podía dejar atrás las cadenas de la conformidad. Había enfrentado sus miedos, había conversado sobre su verdad y, más importante, había emprendido un viaje que apenas comenzaba. El sonido del tráfico que solía hacerlo sentir atrapado ahora sonaba como un recordatorio de que el mundo seguía girando, pero Miguel finalmente había encontrado su lugar en él. Aprovecha esta oportunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de dejar tu comentario con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Esto es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.